Hola, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de MMA en casa. El Ministerio del Medio Ambiente llega directo a tu casa. Quiero saludar a Half Chile, a Marcelo Cocoa, a M. Zafores, Easy, Ecoloquial y todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por conectarse todos los miércoles por la enorme sintonía que ha tenido este programa MMA en casa. El Ministerio del Medio Ambiente llega a tu casa. Así que yo desde mi casa les cuento aquí a todas las personas que se están conectando que hoy día vamos a tener un tremendo entrevistado. Les comento, el 8 de mayo es el Día Mundial de las Aves Migratorias, miren ustedes. Eso es bien pronto. Y por lo mismo vamos a conversar sobre ese tema de por qué se celebra ese día en este programa y también vamos a conversar sobre el proceso de clasificación de especies, que ya es el 18º proceso de clasificación de especies, que lo hace el departamento de Charif Tala. Ya, así que vamos a conectarnos con Charif. Charif, ¿estás por ahí? Sería lindo, ¿no? Voy a buscarlo, espérenme un poquito. Ahí estamos conectándonos con Charif. Va a aparecer en este minuto. ¿Me escuchan bien? ¿No escuchan? Ahí estoy. Hola, Estoy. Charif. ¿Me escuchas bien? ¿Tú? Sí, te escucho un poco despacio, pero escucho. Te escucho, sí. Ah, no, pues que la idea es que me escuchen más fuerte. Bo. Lo que pasa es que Bueno, según la valía. hay dos opciones. Acercar el micrófono o gritar. No, acercar el micrófono es mi opción más fácil. Mejor. Es más sano, sí. Es De más todas sano, maneras. es más sano. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, perfecto. Ya, Perfecto, sí. buenísimo. Yo también te escucho bastante bien a ti. Ya, qué bueno. Charif, bueno, un gusto tenerte por aquí, por estos lados, por MMA Chile y en su programa MMA en Casa que se desarrolla todos los miércoles. Y tenemos 64 Muchas conectados. gracias, Beatriz. No, de nada. Charif, quisiera que te presentes tú personalmente, porque yo creo que acá la gente se está conectando, algunos son tus alumnos. No lo sé. Mira, a ver, bueno, mi nombre es Charif Tala. Yo soy médico veterinario de formación y trabajo en instituciones públicas ya de hace bastante tiempo. Trabajé durante muchos años en el Servicio Agrícola y Ganadero, en el Departamento de Vida Silvestre y desde el 2007 en la CONAMA, hoy en día Ministerio de Medio Ambiente, y estoy actualmente a cargo del Departamento de Conservación de Especies, ya donde llevamos varios temas, entre ellos justamente lo que tú dices, clasificación de especies. Nosotros coordinamos ese proceso de evaluación de especies según estado de conservación y algunas otras cosas con especies exóticas invasoras, con conservación de especies nativas, información sobre biodiversidad y algunas otras materias ligadas con gestión de biodiversidad en general. Perfecto. ¿En el ministerio estuviste siempre asociado a esas mismas áreas? Digamos, Sí, especies, planes sí, de no, conservación. sí, sí. Exacto, desde que ingresé, que fue en el año 2007 en realidad, el tiempo vuela, eh, y cuando uno avanza en la edad, el tiempo vuela cada vez más rápido, pero siempre asociado al Departamento de Conservación de Especies en estas materias. Y en forma anterior en el SAC también en estas áreas temáticas. Sí. Exacto. Super, Charif. El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Quería preguntarte por qué vendría a ser importante este día para nosotros. Y el 8 de mayo, primero, ¿por qué el 8 de mayo? Porque el Día Mundial de las Aves Migratorias, que alguna vez se llamaba también Día Internacional de las Aves Migratorias, se celebra dos veces al año. Se celebra en mayo, el segundo sábado de mayo, y se celebra también en octubre. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque los Perfecto. procesos de migración son procesos cíclicos. Las migraciones son movimientos de animales que se desarrollan de forma cíclica a lo largo del año. Entonces, hay un grupo de animales que se mueve de un lugar, no se ve, pero de este lugar del planeta hacia este otro lugar del planeta en un momento y luego se devuelve hacia el mismo lugar en otro momento del año. Normalmente, en el caso de aves migratorias, muchas aves migratorias,
tienen ese patrón de vuelo donde van desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur en los meses de octubre, noviembre. Por ahí parten estos flujos migratorios hacia el sur. Entonces, por eso se celebra en octubre. Y regresan hacia el hemisferio norte en abril, mayo. Entonces, los momentos de selección de estos días coinciden con eso, con épocas del año donde se producen estos grandes flujos migratorios. Una buena cantidad de las especies que migran, en este caso aves, lo hacen en esos momentos moviéndose. Entonces, para relevar la importancia de la conservación de las aves migratorias y de sus hábitats, por supuesto, es que en el año 2006 algunas organizaciones, a través de la ONU, declararon este Día Mundial de las Aves Migratorias. Y ahí ha sido promovido fuertemente por un acuerdo europeo de conservación de especies migratorias de Asia y de África, y también por la Convención de Especies Migratorias, la CMS. Este es un acuerdo internacional del cual Chile es parte. También son los grandes impulsores de este Día Mundial de las Aves Migratorias, justamente para conmemorar ese maravilloso fenómeno que se da en la naturaleza y que es un fenómeno que a los humanos nos ha cautivado desde tiempos pretéritos. O sea, nuestros antepasados veían en estos procesos migratorios los cambios de las temporadas. Y además hay que recordar de que eran parte del sustento de la vida. O sea, algunos hombres y mujeres de antaño, ellos vivían de estos animales que se movían y ellos esperaban estos grandes flujos migratorios de cebras, ñúes en África para poder tener sustento para una temporada del año. Entonces eran fuertemente dependientes de esta migración. Así es que la fascinación por la migración no solo viene desde lo maravilloso que significa el proceso y lo maravilloso de los animales, por cierto, pero también de esta necesidad que surgió de una manera muy prematura en nuestros albores de la humanidad, porque éramos cazadores y por lo tanto teníamos que esperar que llegasen esas grandes manadas para poder abastecernos con carne para una buena parte del año. Así es que eso es parte de los motivos y es una conmemoración justamente para relevar la importancia, en este caso, de las aves y de sus hábitats. O sea, no sacamos nada con pretender conservar aves, sino es a través de la conservación de sus hábitats. Claro, por supuesto. O sea, nosotros en esta época, digamos, en el hemisferio sur, recibimos las aves del hemisferio norte, digamos, de Canadá, de Estados Unidos, de ese... Al revés. En este momento, hablando de aves, porque hay muchos grupos que migran, o sea, las aves no son el único grupo de animales que migran, hay mamíferos migradores, hay peces, hay insectos que migran, hay muchos grupos que se desplazan en estos movimientos cíclicos, ¿ya? Y tratándose de aves migratorias, que en el caso chileno son, por ejemplo, aves playeras, son la gaviota de Franklin, ellas llegan a nuestro territorio en octubre, noviembre, vienen a pasar su invierno, el invierno del hemisferio norte, vienen a vivir con nosotros durante nuestro verano y nuestro primavera, y se van desde acá en abril, mayo. Entonces, estos grupos de especies, por lo menos, ellas las vamos a dejar de ver en nuestro invierno. Pero hay otras aves que también migran. Las grandes migraciones, que son estas entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, son un grupo de esas migraciones. Pero también nosotros tenemos otras especies que se reproducen en el extremo sur de Chile y de Argentina, por cierto, y que en nuestro invierno, o sea, cuando el clima se pone más crudo en este extremo sur, ellas migran hacia el norte. Y muchas de ellas llegan aquí a la zona central. Seguramente muchos de los que están escuchando se dan cuenta que en abril, bueno, y los que viven aquí en la zona central de Chile, comenzamos a escuchar esos chirridos del picaflor chico. Comienzan los picaflores chicos a causar alboroto y a pelearse entre ellos, a disputarse estas flores que tenemos en el jardín, porque ellos están llegando de sus migraciones
arrancando desde Tierra del Fuego, desde Magallanes, desde Aysén, porque el clima ya se hace un poco más complicado, hay menos alimentos y se mueven a la zona central del país. Entonces tenemos ese otro grupo de migradoras. Y hay otro grupo más de migradoras también, que son unas migradoras de corto alcance. Viajan poquitito, pero se mueven altitudinalmente. Especies que durante el verano están en la alta cordillera, en el invierno cae, y ojalá caiga, nieve, y ellas bajan hacia los valles centrales. Le pasa a unos gansos, por ejemplo, al piuquén, un ganso que nidifica en la cordillera de Chile Central y que baja a sus zonas de invernada aquí en Batuco. Entonces, por eso es tan importante Batuco. Batuco, los humedales de Lampa son extremadamente relevantes porque son los que sustentan durante el invierno a la población de piuquenes que están nidificando en la cordillera. Entiendo, de aves que hacen en el fondo viajes un poquito más cortos, me imagino, porque para el resto, obviamente que hay humedales que son más grandes, más accesibles. Sí, por supuesto. O sea, cuando estamos hablando de, no sé, especies como el playero ártico es un ave que nidifica en la tundra ártica, o sea, ya lejos, en el extremo norte de Alaska, de Canadá, y que todos los años vuela, llega hasta sitios tan extremos como Bahía Lomas en Tierra del Fuego. O sea, ima- imagínate un pajarito que pesa 70 gramos, 50, 70 gramos, a veces hasta 100 en realidad, pegándose ese tremendo viaje todos los años. Y hay aves que además hacen viajes de manera casi continua, o sea, vuelan 20 horas para llegar a su destino, o vuelan un día y medio para llegar a su destino, vuelan por arriba del mar. Zarapito de Pico Recto, donde tenemos grandes zonas de invernada en Chiloé, llegan desde Alaska hasta Chiloé, casi sin parar en el camino. Y eso lo hace un pajarito que pesa apenas 150, 200 gramos. O sea, algo sorprendente. Qué interesante, Charif. ¿Por qué los países, por ejemplo, recuerdo haber visto programas de Canadá o Estados Unidos de conservación o de protección de las aves migratorias? ¿Por qué los países se preocupan de proteger a estas aves migratorias? Si en el fondo no siempre están en su territorio. Sí, bueno, uno de los grandes desafíos de la conservación de las aves migratorias tiene que ver justamente con lo que tú dices. O sea, depende esa conservación de un trabajo coordinado entre los países. O sea, no sacamos nada con que Canadá proteja los sitios de nidificación si es que nosotros o los argentinos estamos interviniendo estas bahías donde llegan estos miles de chorlos árticos. Entonces, Claro. la conservación de las especies en general, y no solo de las migratorias, es algo fundamental para eh, los países. La conservación de la biodiversidad es pieza clave para la conservación de la humanidad. Nosotros no somos seres que vivimos aislados de la naturaleza, por mucho que vivamos en medio de una ciudad, de que vayamos a un mall a comprar cosas, pero nuestra sobrevivencia depende de la integridad de la naturaleza. Y en esa integridad está la integridad de las especies. Las especies son parte de esa naturaleza, son parte de los ecosistemas. Los servicios que nos provee la naturaleza son servicios que son provistos por estos grupos de especies. Desde servicios tan eh, directos como por ejemplo la pesca, hasta otros que tienen que ver con el deleite. O sea, ¿cuántos de nosotros nos maravillamos si es que vamos a Batuco y logramos ver piuquenes? O sea, si conservamos Batuco, si conservamos los humedales, si conservamos muchos de estos territorios, vamos a poder seguir siendo felices. Y la felicidad es algo tremendamente importante para la humanidad. Por Si supuesto, somos para la felices, vida en el planeta, digamos. somos menos, vivimos mejor, por cierto. Y eso es parte de esos beneficios que la naturaleza nos brinda. Y no solo ver un ave, sino que verla en su hábitat y verla en un hábitat eh, razonablemente conservado. Perfecto, Charif, muchas gracias. Por ejemplo, estaba pensando, los anfibios,
cuando tú te encuentras con un anfibio, ese anfibio es un indicador de que existe un ambiente limpio en el que hay cierta biodiversidad. Por ejemplo, con las aves migratorias sucede lo mismo. ¿Qué información de nuestros hábitats nos dan esas aves migratorias? Porque, Sí. claro, en un día mundial me imagino que debe ser importante. Si yo veo aves migratorias, ¿qué significa? Digo? A ver, en la medida que yo vea un ensamble, o sea, un grupo de especies que está adecuadamente constituido en el hábitat, eso es un indicio de que ese hábitat está en una condición adecuada, ¿ya? Entonces, cuando se comienzan a producir problemas en el hábitat, ya sea porque estamos liberando contaminantes, porque estamos secándolo, porque estamos drenándola, muchas veces los primeros en darse cuenta son estas especies. Y si nosotros podemos mirar a estas especies, es muy probable que nos podamos dar cuenta de manera anticipada de esos cambios que están ocurriendo en el ambiente. Eso es lo que se llama estos indicadores ambientales o estos centinelas ambientales, que es lo que tú comentabas con los anfibios. Los anfibios necesitan de aguas de una cierta característica para que puedan estar ahí. Le pasa exactamente lo mismo a las aves. Recordemos casos tristes y lamentables en Río Cruces. Una Claro, los cisnes de cuello negro. mortalidad de cisnes, pero fundamentalmente una migración de cisnes. A ellos se les acabó el alimento porque un contaminante ingresó y mató el alimento y por lo tanto los cisnes se tuvieron que desplazar. Entonces nosotros nos damos cuenta de esos cambios también a través de estas especies. Las aves migratorias, son, por ejemplo, un buen indicador de cambio climático. ¿Ah? Hace ya mucho rato Qué que se vienen interesante. observando cambios en estos patrones migratorios. Aves que comienzan a llegar antes de lo que llegaban normalmente. Aves que comienzan a llegar más lejos. O sea, ya no llegan solo hasta Arica como era lo regular, sino que ahora llegan a la zona central de Chile, llegan al extremo sur de Chile, especies que normalmente no llegaban ahí. Y eso tiene que ver con que las condiciones ambientales han ido variando, el clima ha ido cambiando, y por lo Entiendo, tanto, como que el ave se adapta entonces, a una nueva responden. condición. Claro, ellas buscan este hábitat, este clima, estas condiciones que son las que les resultan más favorables. Y por lo tanto, van a viajar, si es necesario, 500 kilómetros más para buscar ese ambiente. Pasa lo mismo en estos desplazamientos altitudinales también. O sea, están comenzando a cambiar estos patrones y eso es señal de un cambio más global a nivel climático. Entiendo, qué interesante en realidad, porque podemos adelantarnos en el fondo a ciertos escenarios. Por ejemplo, si la temperatura sube en algún lugar, tú vas viendo que ciertas aves llegan a ese lugar, o al revés, digamos, si la temperatura Claro, baja. sin duda. Sí. Me- Ahora, es súper interesante eso que tú dices, porque si nosotros somos capaces de contar con mecanismos de monitoreo en el largo plazo de las poblaciones de aves, por ejemplo, vamos a ser capaces de predecir estos cambios en el futuro también o anticiparnos a posibles impactos que tenga cambio climático o algún otro tipo de factor de amenaza. ¿Ah? Eh, Hay países como Reino Unido y Estados Unidos también, pero Reino Unido es la cuna de los pajareros, que llevan 120 años haciendo sistemáticamente censos ciudadanos de aves. O sea, todo, bueno, no todo el país, pero los pajareros de allá, que son una claro, buena proporción de los ingleses, irlandeses, escoceses, para no entrar en conflicto con las nacionalidades, ellos vienen haciendo conteos de especies así en forma frecuente, en forma permanente a lo largo de 100 años. Y eso les ha permitido a ellos darse cuenta cómo son estos cambios de patrones en la distribución y en el desplazamiento de las aves. Nosotros no tenemos esa historia pajarera, pero de hace 10 años ya probablemente con el advenimiento de ciertas plataformas de ciencia ciudadana, quizás destacar aquí a eBird. eBird es una plataforma desarrollada por el laboratorio de Cornell
que lo administra la Red de Observadores de Aves de Chile y Vida Silvestre, que ha comenzado a levantar datos así ya desde hace 10 años. Hay otras plataformas como iNaturalist, por ejemplo, que la estamos coordinando desde el Ministerio de Medio Ambiente, que también nos sirve para ese tipo de herramientas de captura de datos. Aquí la ciudadanía no necesita ser científica para levantar datos. Cualquier persona que tenga las ganas y que tenga alguna guía, algún libro, algún factor de discriminación de especies, puede aportar con datos. Hoy en día con los teléfonos celulares, ¿para qué decir? Pues, o sea, entre andar cazando Pokémon, bueno, pónganse a sacarle fotos a los pájaros y súbanlos a iNaturalist. Y eso ayuda muchísimo en la gestión, ayuda muchísimo para tomar ciertas decisiones, para, por ejemplo, tener información de un territorio que es altamente rico en especies y decir, oye, mira, es un territorio rico que concentra una buena diversidad. Oye, ¿por qué no pensamos en un área protegida para ese territorio? ¿Por qué no pensamos en un plan de acción específico para un grupo de especies de un territorio? Y no solo de aves, por supuesto. O sea, por ejemplo, claro. Charif se quedó un muy poquito fascinante. Por cierto, pegado. pero un Charif, grupo bueno, más. de hecho, a las personas que están mirando, Charif, te perdí en un momento. ¿Ahora sí? Te perdí en un momento. Ahora sí. Sí, Tiene que ver ahora probablemente con la señal de tu casa. puede ser. Pero yo Puede siempre tengo temas para rellenar. Les quería decir a las Qué personas que nos bueno, están viendo que qué bueno. efectivamente hicimos un live de iNaturalist para que lo revisen. Y lo Fue vi hace también. dos miércoles atrás, muy, muy interesante. Hicimos ese live y fue entretenido porque me enseñaron a usar la plataforma y en el camino me imagino que otros también aprendieron. Así que bien, bien interesante. Charif, actualmente, bueno, además de todo lo que dijiste, estás liderando el 18º proceso de clasificación de especies y las personas ahora están en consulta y pueden sugerir especies. Quería preguntarte cómo va avanzando ese proceso y qué especies nuevas te han llamado la atención con todo lo que estábamos hablando. Por ejemplo, Bueno, tú me puedes decir el canquén colorado bueno, ahora está en otra zona. sí, bueno, canquén colorado es una de las aves migratorias y por ahí veía Carolina que la mencionaba ahí en el chat, es una ave muy amenazada. Fue clasificada en el año 2007 en este mismo proceso de clasificación de especies, que partió en el 2005 ya con los primeros procesos. Ahora, este es un proceso que como departamento coordinamos, no es algo que yo lidere, sino que es algo que el departamento coordina y Reinaldo Avilés, que es uno de los profesionales que trabaja conmigo, él es el que coordina el procedimiento y maneja a un comité público-privado, que es el Comité de Clasificación de Especies, que hace la evaluación. Y todos los años abrimos un periodo para sugerir especies. Y el 21 de abril abrimos el periodo para sugerir especies para este proceso número 18. ¿Ya? Está abierto hasta el 21 de junio, así es que muy pronto vamos a comenzar con algunos talleres para capacitar en cómo presentar especies. Pero está abierto hasta el 21 de junio, aún no hay especies que hayan sido sugeridas, así que recién por ahí, por 20, 21 de junio, vamos a saber cuáles son las especies que la ciudadanía va a haber propuesto. Pero algo que es importante, o más bien interesante del proceso de clasificación de especies, pensando en tu pregunta de qué nuevas especies, es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 5 años. Es un Perfecto. creciente interés desde los investigadores para la clasificación de invertebrados, por ejemplo. Han comenzado a sugerir especies de invertebrados, especies de arácnidos, especies de moscas florícolas, por ejemplo. Un fascinante grupo, por cierto, las moscas florícolas. Sí, qué específico en realidad. Tales.
y súper fundamentales para la flora de nuestro país. Son los grandes polinizadores, son más polinizadores que las abejas, por cierto. Pero las abejas también han entrado en los procesos de clasificación. Abejas nativas, por cierto, no la abeja de miel, que es una abeja exótica. Eh, entonces, hay un buen grupo de invertebrados que se está comenzando a clasificar. Y lo mismo pasa con hongos. Los hongos son un grupo vital para el planeta. O sea, sin hongos no habría nada más, Mm. porque los hongos son los principales descomponedores de la materia, son los que fijan nutrientes para muchas plantas. Muchas plantas, si no tuvieran una asociación con un hongo, no podrían sobrevivir. Entonces, es un grupo muy, muy fundamental. Hay una campaña hoy en día que es una campaña internacional que está siendo liderada por varias organizaciones. En el caso chileno hay una fundación, la Fundación Fungi. Ellos también son parte de esa campaña que va por la tercera F. Normalmente siempre hablamos de la flora y la fauna. Nos falta la funga, o sea, los hongos. Y Ah, hay una como el campaña. Targaryen de los reinos Exacto, claro, un reino tan evolucionarios. importante como el reino de los hongos, que incluye a los líquenes, no está en este escenario. O sea, muchos de los convenios internacionales hablan de flora y fauna, y los hongos quedaron afuera. Eh, a, a nivel chileno, los hongos comenzaron recién a ser mencionados en la normativa chilena en el 2010. ¿Cuándo? Cuando se publicó la modificación de la ley de bases del medio ambiente. Ahí CONAMA en su momento generó esta propuesta y recién allí los hongos comenzaron a figurar en aspectos normativos nacionales, en la evaluación ambiental de proyectos, en la clasificación de especies. O sea, hace solamente 11 años. Bueno, y Claro, para es los que tenemos más poquito. tiempo, 11 años no es nada. Para los que tienen 18 años recién, 11 años es toda la vida, pero después se van a dar cuenta que 11 años no es nada. Como decía Gardel, digamos. 20 años no es nada tampoco, decía Gardel. No, pues, no, no, no. Y Claro que por eso es no. tan urgente actuar en materias de conservación, porque el tiempo pasa muy rápido. Y lo que estamos perdiendo de naturaleza es impresionante. O sea, jamás había habido tantas especies amenazadas en este planeta como lo hay en este último periodo. Y eso tiene Claro. que ver con nuestro uso de la naturaleza, con nuestra relación con la naturaleza, Charif, con y nuestra mala respecto a relación. eso, ¿qué variaciones has visto tú desde un proceso de clasificación de especies a otro, por ejemplo? Nosotros no tenemos eh, muchas especies que hayan sido reclasificadas. Ya. Claro, si nosotros hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, cuando partió esto, hubiéramos clasificado un, un grupo grande de especies y esas mismas especies las viniésemos clasificando en otros periodos, uno podría tener un barómetro mucho más fino respecto de qué es lo que le está ocurriendo a esas especies. Pero lo que sí es claramente un indicador de que la situación es crítica es que en la medida que estamos evaluando muchas otras especies, los niveles de especies que están siendo clasificadas como amenazadas también son altos. O sea, hoy día de las especies evaluadas en Chile hay solamente 1.350 especies clasificadas en Chile. O sea, muy poco. Mm. Chile tiene, de las conocidas, por cierto, del orden de unas 30.000, 35.000 especies. Y de esas 1.300 están evaluadas. De esas 1.300, 800 están amenazadas. O sea, un porcentaje importante. Ahora, tenemos que avanzar mucho más rápido en evaluar el estado de conservación de especies nativas, porque eso nos permite tomar mejores decisiones. Nos permite es un barómetro o un termómetro, si quieren, de la situación en la cual están algunos grupos de especies. Claro, Y ahí entiendo. uno puede, en la medida que tiene grupos completos clasificados, darse cuenta, por ejemplo, que los anfibios y los peces de aguas continentales son los grupos más amenazados. Y mira coincidencia, que no es coincidencia, por cierto, anfibios viven en humedales, peces de aguas continentales viven en humedales.
Los Claro. humedales son un grupo de ecosistemas que está fuertemente presionado, que está fuertemente amenazado por contaminación, por drenaje, por loteo, por relleno, por un montón de cosas. Y por eso es que hay un programa que este ministerio ha llevado fuertemente de protección de humedales. Hay un Plan Nacional de Protección de Humedales para la creación de áreas protegidas en humedales. Y está la Ley de Humedales Urbanos recientemente dictada, que también son herramientas para mitigar de algún modo esa afectación hacia un ecosistema que es probablemente del grupo de ecosistemas fuertemente amenazados que hay, no solo en Chile, por cierto, sino que en el planeta. Por supuesto, o sea, trabajar bien duro y firme ahí para en el fondo proteger esos hábitats que al final son especies que nos dan la vida. Al final esto es como un círculo. Así es. Sarif, y por último, eh, ya estamos en la hora, para que veas que se pasó rápido y siguen 78 personas conectadas. ¡Wow! Así que eres muy popular, Sarif. Me alegra mucho. Pero quería preguntarte un poquito para cerrar, este proceso de clasificación de especies, ¿cómo conversa con esta plataforma de ciencia ciudadana y naturalist, que muchos la pudieron ver en este mismo programa? ¿Cómo conversan para que en el fondo sean considerados en el proceso de clasificación de especies estas nuevas especies o quizás nuevos hallazgos en zonas que no se sabía que estaban? eh, para que sean considerados, porque una cosa es la consulta pública, pero me imagino que no todos los que suben especies a iNaturalist están también participando en la consulta pública. Entonces, ¿cómo conversan estos procesos? ¿Ustedes se reúnen como equipo? ¿Van viendo, oye, agreguemos esto? Cuéntame un poco cómo se hace ese trabajo. Mira, cuando, cuando se piensa en la clasificación de una especie, tenemos que reunir antecedentes de esa especie. Nosotros hacemos ese proceso, pero lo hace también la ciudadanía. ¿Ah? Mm. Cuando yo decía que los investigadores están sugiriendo insectos, ellos nos están entregando la información para poder clasificar. Y hongos pasa lo mismo, y con plantas y con otros grupos. Ahora, dentro de la información que es necesaria está la información referida a la distribución de las especies. O sea, cómo están dispersas en el territorio, dónde están. Levantar esa información por un centro de investigación o por una organización del Estado es un trabajo titánico, es un trabajo de enorme consumo de tiempo, por lo tanto de recursos. Así es que estas plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist, como Ever y como otras que existen, son tremendas fuentes de información sobre la distribución de especies. Nosotros hacemos la revisión de lo que está publicado en Ever, de lo que está publicado en iNaturalist, para ocupar esos datos que están puestos y que están disponibles ahí para conocer la distribución de las especies. La Perfecto. información que tienen tiene que ver con la fecha también del registro, por lo tanto uno puede ver esta distribución si varía en el tiempo, eh, con plataformas que tienen datos de más tiempo atrás, de una mayor historia, uno podría darse cuenta incluso de en qué lugares ha desaparecido la especie. Entonces, tratándose de los datos que ingresan a iNaturalist, y cuando estos datos son curados, cuando estos datos ya tenemos la certeza de que efectivamente es la especie, esos datos se ingresan y se utilizan en las bases de datos que usamos para la evaluación de las especies. ¿Ah? Porque así conocemos con mejor precisión la distribución de estas especies. ¿Ah? Y tenemos datos que nosotros como servicio público no podríamos levantar. Y no podemos Claro. porque no tenemos las HH, porque no tenemos los recursos. Entonces necesitamos de la contribución de todas estas personas que de manera altruista contribuyen con sus observaciones en estas plataformas. La conservación requiere de mucho altruismo y ahí hay una forma de colaborar desde la ciudadanía con información. Y no solo información para nosotros, si esto es información para muchos grupos de investigación, para gestores de turismo, por ejemplo, o sea, darse cuenta que
que ciertos lugares albergan ciertas especies, puede abrir incluso un posible negocio en términos turísticos, y si ese turismo es responsable, porque el turismo tiene que ser responsable para que no cause daños, bienvenido. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Charif. Ha sido un placer tenerte por estos lados. ¿Hay algo más que quieras decir o una idea que quieras terminar? O sea, métanse al sitio web del ministerio, vean esta invitación a sugerir especies eh, para que también puedan colaborar en ese proceso. Y por cierto, o sea, súmense a iNaturalist. Probablemente muchos de acá ya son parte de iNaturalist, pero comiencen a subir información. Eso es tremendamente importante. Y por lo tanto es una invitación a que la conservación de la biodiversidad en realidad la hacemos entre todos. Es fácil efectivamente cuestionar al Ministerio de Medio Ambiente, cuestionar a un determinado servicio público por no cumplir con sus mandatos. Tenemos los mandatos de hacerlo, pero eso es más fácil con la colaboración de todos los actores. Así es que Por supuesto. es un trabajo conjunto como sociedad, porque estamos todos metidos en el mismo planeta y no hay otro. O sea, Exacto, esas no se películas pueden salir. futuristas de que nos vamos a ir para otro lado, eso, pamplinas, eso, si llega a ocurrir, va a ser para muy poquititos, no va a ser para todos los que habemos en el planeta. Así es que Exactamente, entre Charif. todos tenemos que conservarlo. Bueno, a todos los que nos están mirando, muchas gracias, Charif. Me despido de ti. Por favor, métanse, participen de la consulta pública, es hasta el 21 de junio, si no me equivoco. Eh, 21 de junio, sí. exacto, lo pueden encontrar en consultas.mma.gov.cl. Por favor, métanse, sugieran especies a las personas que no se les hace tan afín el tema más burocrático del Estado, pueden participar también sugiriendo especies en iNaturalist. Así que saquen al naturalista que llevan dentro, quizás todos los chilenos tenemos uno, porque efectivamente, como dice Charif, vivimos en un solo planeta. Así que gracias, Charif. Ya, pues muchas Que estés gracias, muy Beatriz. bien. Todos muy bien. Un gusto. Chao. Cuídate. Chao. Chao. Para las personas que nos están mirando, este live va a quedar en MMA Chile. Así que pueden volver a revisar.